Ok, déjenme compartirles nuestra pantalla. Recuerda que estamos viendo el dar gloria al nombre de nuestro Señor y el objetivo precisamente es conocer su nombre para poder glorificarlo, para poder honrarlo. Estábamos viendo el acrónimo, ¿recuerdan? Estábamos viendo el acrónimo de Ictus, que es un acrónimo precisamente, valga la redundancia, en relación al nombre de nuestro Señor Jesús. Y veíamos en ese acrónimo cómo Él se presenta como Dios, se presenta también como el Cristo, pero también se presenta como Señor, se presenta como Salvador, y la cuestión es que a veces perdemos de vista quién es nuestro Señor Jesús y pensamos que solamente se trata de el Hijo de Dios como el hijito, ¿no? Como una persona diferente o totalmente diferente a quien es Dios. Y bueno, pues estuvimos viendo que no es así. Estuvimos viendo que nuestro Señor Jesucristo es en realidad Dios, es el Elohim encarnado. ¿Sale? Déjenme compartir aquí nuestra pantalla. Esto ya se ve, ¿verdad? Ya está ahí. Ok, bien. Gracias. Ok, bien. Bueno, les repito, regreso acá rápidamente para que veamos este acrónimo, estas letras que en realidad, recuerden, son atributos de su nombre. Veíamos que es Jesús, también es Cristo, es Theos o Teus, ¿verdad? Que es Dios, o Teón también en griego, ¿verdad? Son las palabras que se utilizan para describir la deidad, una deidad no cualquiera, sino una deidad absoluta, una deidad mayor, pero también Dios, también recuerdan que es este hijo, es el hijo, pero no en el sentido de que sea el hijito o el junior, sino en el sentido de que es un título mesiánico. Se trata realmente de un título mesiánico donde se describe precisamente la majestuosidad y el señorío de quién es él. Y por último, Soter, ¿se acuerdan? Que es, o Soter, que es propiamente salvación, sanidad, libertad. Y bueno, pues ese es nuestro Señor Jesús Yeshua. ¿Sale? Estuvimos viendo también estas citas, estos testigos, cómo nos lleva la palabra y nos enseña que quién es Él. Veíamos también, ¿se acuerdan qué significa invocar su nombre? Vamos a estar repitiendo el día de hoy esta situación, porque a veces pensamos que invocar es de dientes para afuera y recordemos que no, invocar es un verbo que es cara y que es propiamente un atributo de su nombre. Cara significa no solamente decirlo, sino es proclamarlo, confesarlo, predicarlo, discipular, instruir a otra persona, pero instruirla profundamente. No se trata de una enseñanza ligera, no se trata de decirle, nuestro Señor se llama Jesús. No, hay que explicarle qué significa cada letra del nombre de nuestro Señor Jesús, qué significa cada uno de esos atributos que conforman su nombre. Recuerden que su nombre es uno, pero sus infinitos atributos no tienen un número, no son eternos. No podemos decirlos o contabilizarlos porque dice la palabra que para nosotros son nuevos cada mañana. Cada mañana Él nos va revelando un atributo, otro, por toda la eternidad y lo seguirá haciendo, estemos nosotros vivos o no estemos, porque su nombre precisamente es lo que implica que Él es eterno. Y se acuerdan que hablábamos de una exégesis bíblica que se utiliza, esta famosa keri o kere,
donde a veces para que suene bonito la palabra, los traductores lo que hacen es acomodar gramaticalmente y entonces nos dicen cómo debería de leerse para que se escuche elegantemente o se escuche bien. Y bueno, pues veíamos algunas cuestiones que, por ejemplo, esta cita de Primera de Reyes 8, ¿verdad? Que es crucial, donde veíamos que no se trata de acomodar para que suene bonito, sino de ver qué es lo que él dice realmente en su palabra. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esta situación. Por eso es importante que vayamos al texto, ¿verdad? Al texto bíblico en hebreo. Por ejemplo, si hablamos antes de la llegada de nuestro Señor Jesús, pues tendríamos que ver el texto en hebreo y después de su nacimiento, ¿verdad? Pues entonces estaríamos hablando del texto en griego. ¿Sale? También recordarán que comenzamos a ver esta cita de Génesis 4:26. La habíamos empezado a comentar y ahí nos quedamos. Y bueno, pues vamos a retomar esto. ¿Qué significa Nun? ¿Por qué hablar de Nun? Nun es una letra. Para nosotros sería una especie de N, ¿verdad? Como se traduciría, pero no es propiamente N como si dijéramos niño o niña, ¿no? O no, no, va más allá. Cuando hablamos de Yeshua Nun, estamos refiriéndonos, o la palabra se refiere a su nombre. Nun es un atributo y se acuerdan que significa precisamente la plenitud porque Nun tiene un número asignado, un número específico, que es el 14, y nos habla precisamente de la plenitud del nombre. ¿Qué quiere decir esto? Toda la redención, toda la obra completa de nuestro Señor desde la creación del mundo, la caída del hombre, luego la redención, la expiación, la propiciación, el perdón, la salvación, todo eso absolutamente, todo, se ve plenamente en la revelación del nombre. Toda la Biblia nos habla del nombre. Cada versículo, cada palabra, cada letra que está en la Biblia es un testigo que está gritando, que está invocando, que está predicando, que está testificando, que está diciendo a gritos, porque acuérdense que predicar no es solamente hablar, es gritarlo desde las azoteas, es subirse a un edificio y gritarlo para que todo mundo lo escuche, se entere y lo entienda. Entonces, como pueden ver, invocar no es nada más decir, nuestro Señor se llama Jesús. No, tenemos que gritarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que compartirlo. ¿Sale? Entonces, bueno, en ese sentido, veíamos este Génesis 4:26 y también se ha perdido el enfoque. ¿Por qué? Porque dice, la mayoría de las traducciones dicen que se empezó a invocar el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová. Pero si vemos nosotros lo que dice propiamente en hebreo, dice, se comenzó a invocar en nombre del Eterno. O también, si lo vemos en el interlineal en hebreo, se empezó a llamar en nombre de Yahvé. ¿Qué quiere decir esto? No solamente las personas decían el nombre, sino que invocaban el nombre sobre otra persona, porque esta es una ordenanza de Dios. Este es el propósito que tiene Dios desde el principio, poner su nombre sobre nosotros para bendecirnos. ¿Cuál es el propósito de bendecirnos? No es que nos vaya bien, que nos saquemos la lotería, que tengamos un buen trabajo. Eso es secundario. Todo esto de la bendición tiene un solo propósito, que nosotros lo conozcamos, lo reconozcamos como el único Elohim verdadero y entonces lo demos a conocer a otros para que de generación en generación por toda la eternidad, toda su creación reconozca que Él es el único Dios verdadero. Ese es el propósito.
no hay otro propósito. Y entonces nosotros podemos ver cómo esta orden se escribe, déjenme decirlo así, se escribe y se ordena cuando el Señor le dice a Moisés y a Aarón, vengan para acá los dos y les voy a dar una orden. ¿Se acuerdan de la oración sacerdotal? Pongan mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que yo los bendiga. Y el objetivo que tiene nuestro Señor Jesús de enviarnos y bautizar a la gente en su nombre, acuérdense que bautizar es poner el nombre sobre, pero bautizar, no recuerdo, creo que esto no se los había comentado, bautizar, nosotros pensamos que solamente es sumergir o de alguna manera es sepultar a la gente en el nombre. Sí, sí es eso, pero va más allá. Cuando se habla del baptismo, hagan de cuenta para que lo comprendamos fácilmente, es que nosotros tenemos una tela, una camisa, un pantalón, lo que sea, una camiseta, y entonces queremos pintar esa camiseta. Si nosotros la sumergimos en agua, pues no va a pasar nada. A lo mejor queda limpia o si estaba sucia, pues se limpia y ya, nada más. Pero si queremos teñir esa camiseta, esa camisa, blusa, lo que sea, tenemos que sumergirla en el agua, dejarla un tiempo, pero esa agua la va a teñir, no solamente la limpia, la tiñe. ¿Qué quiere decir esto? La pinta, cambia su color. No solamente es que metemos una camiseta blanca y ahora sale amarilla, gris, verde, es una nueva camiseta. Entonces, bautizar no solamente es decir: "Ay, sí, yo quiero aceptar a mi Señor como a mi Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador", y ya, y por arte de magia ya somos salvos. No, es que somos teñidos, es decir, somos vestidos de Él. Por eso Él pone su nombre. Me van a decir: "Ya no salimos del tema". No, estamos viendo en Génesis 4:26 que a Set, el hijo de Abraham, que ya había nacido acá en la tierra, a Set le nació un hijo. Y a partir de ello, ¿verdad? O sea, a partir de esta situación de Set, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la gente empezó a decir el nombre de Dios sobre sus demás congéneros, ¿verdad? Su familia, la esposa, los hijos. ¿Y cuál era el objetivo? Bendecirlos. ¿Por qué? Bueno, cuando Dios nos da su orden o sus leyes, los 10 mandamientos, Él dice que se transmitan esos mandamientos de generación en generación. Y dice, se los vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cada palabra, cada letra que te estoy diciendo, se la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que ellos hagan exactamente lo mismo. ¿Y qué nos enseña Dios en sus mandamientos? Que glorifiquemos su nombre. ¿Qué nos enseña Dios en sus mandamientos? Que su nombre es uno, que Él es uno y que es el único Dios verdadero y que nosotros fuimos creados para adorarlo y para glorificarlo, porque ese es su propósito. ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a cumplir este mandamiento que nos está dejando? Poniendo el nombre sobre las demás personas. ¿Y cómo lo vamos a poner? Invocándolo. Pero no es nada más que yo les diga, Jesús te bendiga. No, sí lo voy a hacer, pero no se limita a esa situación. Tengo que enseñarte la profundidad del nombre, tengo que instruirte en el nombre para que puedas conocer el mayor número posible de atributos y entonces tengas esa parte de la plenitud del nombre de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Que tú lo des a conocer
a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que ellos hagan exactamente lo mismo. Y entonces lo vamos transmitiendo de generación en generación. Esto es Nun. Este es el número 14 de Nun. Es la plenitud. Es esa redención culminada, o sea, culminada porque está terminada. ¿Cómo vamos a ser redimidos? Acuérdense que redimir quiere decir que es perdonada, sí, la remisión es perdón, pero cuando se habla de redención, no solamente es perdón, esa es la remisión, pero la redención es una sustitución. ¿Se acuerdan de la camisa teñida? Es una sustitución. Era una camisa blanca, ahora es roja, gris, verde. ¿Estamos comprendiendo? Ya no es la misma. Y entonces somos teñidos en la sangre de Cristo, en la sangre de Dios. ¿Estamos comprendiendo esto? Somos teñidos. Ahora llevamos su color, llevamos su nombre, llevamos su ADN. Por eso, los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces Jesús, como veíamos el domingo en el sermón, Jesús es nuestro Padre, porque Él es Yeshua, Él es Dios, Él es Yahvé encarnado y está formando su linaje. Y su linaje, pues son sus hijos, su descendencia. ¿Estamos comprendiendo? Pero observemos algo, no se trata solamente de decir, recuerden, invocar. Aquí les puse inmediatamente en el cuarto renglón, les puse Mateo 7:21. ¿Se acuerdan que ahí dice, no todo el que me diga, dice nuestro Señor Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Pero si ustedes se acuerdan, en Joel 2:32 o en Romanos 10, del 13 hasta el 17 inclusive, dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces algunas traducciones lo ponen indistintamente y dicen, es lo mismo. No, no es lo mismo invocar, porque invocar es Cará. Aquí se los puse en este renglón, si se dan cuenta, se los voy a sombrear para que lo observen, ¿sí? Aquí está. Cará es invocar. Invocar es predicar el nombre, es compartir el nombre, es gritar el nombre, cantar el nombre, discipular, instruir el nombre. Eso es cará. Cuando vemos nosotros en Mateo 7:21, porque está en griego, acuérdense, es legón. Y legón, aquí les puse griego legón, se corresponde con el hebreo Homer. Es hebreo Homer, no es cará. ¿Qué significa Homer o legón? Significa cosa o palabra. Y entonces recordemos algo, el Señor ya nos había enseñado que sus cosas de Él, las cosas de Él, son sus atributos de su nombre. No está hablando de cosas materiales ni espirituales, está hablando de sus cosas como sus atributos de Él, sus atributos que hacen que Él sea quien es, los atributos que describen su divinidad, su majestad, su señorío. ¿Estamos comprendiendo esto? Entonces, fíjense, cuando dice, empezaron a invocar o a llamarse por el nombre de Yahvé, ponían el nombre de Yahvé, lo ponían encima de la gente. ¿Para qué? Para instruirla y decirle que Él es el único Dios o Elohim verdadero y que no hay otro. Esta hermosa costumbre, déjenme decirlo así, esta hermosa bendición se ha perdido y desconocemos el nombre de Dios. Muchos pensamos que nada más con decir Yahvé o Jesús
pero ignoramos lo que hay detrás del nombre. El nombre es eterno. Algunos dicen, es que se puede pronunciar el nombre. Sí, sí se puede pronunciar. ¿Sabes cuánto tiempo te vas a tardar? Toda la eternidad, porque no podemos decirlo en un momento, ni en 1000 años, ni en 10,000 años, aunque no dejáramos de hablar y repetir. ¿Por qué? Porque su nombre es eterno. Y entonces lo que podemos con nuestra mente finita alcanzar a captar son atributos, son virtudes, son cualidades que describen quién es Él. Pero nuestra mente finita no alcanza a comprender toda su plenitud. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Cuando Él habla de para invocar su nombre, es esa instrucción profunda. Y entonces recordamos algo. No quiere decir que Homer no sea un atributo. Sí, sí es un atributo, pero se refiere a la letra, se refiere a la palabra escrita. Y Kará significa más allá de lo escrito, significa lo que es espiritual. Por eso Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida, no la letra, porque la letra mata. Entonces, si nosotros empezamos a ver Homer, se dicen palabras. Por ejemplo, en el Salmo 19, dice la Biblia, que un día a otro día le dice palabras o le emite palabras. Pero mis hermanos, si ustedes escuchan lo que dice el día, no le van a entender, porque son palabras inaudibles para nosotros y son palabras que no podemos entender. Pero un día a otro día le está diciendo quién es el Señor y está cantando la gloria del nombre de Elohim, cosa que nosotros no alcanzamos a percibir ni a entender. Son palabras, es decir, son Homer. Cuando le hablemos a alguien, no se trata de decirle palabras que no sean inteligibles, que no sean entendibles. Por eso hay una instrucción. Tenemos que enseñarles qué significa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Distinguir entre estos dos atributos o palabras, Homer y Kará. ¿Estamos comprendiendo? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok. Vamos a continuar. Sí. Claudia, adelante. Sí, bueno, dos cosas. Sí, Una, entonces, lo que decías de bautizar, que no solo es sumergir, sino también teñir. Entonces ahí tiene cabida lo que dice segunda de Corintios 5:17, de que ya el hombre viejo, las cosas viejas pasaron sí, y todas fueron hechas nuevas, o sea, es la nueva creación. claro. Es Cristo en nosotros, como Gálatas 2:20. El vestido es Él, la Ajá. túnica es Él, la vestimenta es Él, su nombre. Okey, okey, Estamos vestidos de su nombre. Sí, así es. okey. Y entonces, al ser una enseñanza profunda de generación en generación, también toma sentido Jeremías 33:3, Claro, que era lo que platicábamos en el discipulado hace rato de mujeres, sí, de que esas cosas profundas que son sus atributos, no nada más es quedarnos con que Él es la misericordia, sino conocer qué implica que Él sea la misericordia, y entonces nos damos cuenta que no solo se trata de un atributo, sino el nombre completo, ¿no? claro, Y, bueno, ese es por un lado. Y ahorita lo que decías de la diferencia entre Homer y Kara, no sé si lo entendí bien. Homer vendría siendo los atributos mencionados, solo como escritura, sí, y ahí y está. Por ejemplo, una letra hebrea y decimos, híjole, no le entiendo. Por ejemplo, aquí las letras hebreas de Homer, pues tiene Aleph, tiene Mem y tiene Resh, pero vemos los signos y decimos, pues yo veo unos símbolos ahí raros. Los que ya conocemos, por ejemplo, pues decimos, ok, es una Aleph, una Mem y una Resh. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, por eso empezamos con Aleph
la voy a señalar aquí, ¿sí? Para que veamos. Ahí, déjenme ver dónde está mi cursor. Acá. Aquí está Aleph. Ese es Aleph. Ya la conocemos. Si nos vamos a Kara, pues entonces tenemos una Kof. Kof es la primera. Luego sigue una Resh y luego termina también en una Aleph. Ahí está, Kara. Sí, pero si no sabemos el significado de estas letras, entonces sigue siendo Omer, porque ahí está oculto. Pero Kara es instrúyelos, o sea, no solamente le digas la palabra, instrúyelo, enséñale para que ese conocimiento se quede en esa persona y ella pueda ser capaz de entenderlo y transmitirlo a otra persona para que esa otra persona también pueda ser capaz de enseñarlo y transmitirlo a otra de generación en generación. ¿Me estoy explicando? Sí, era lo que, a lo que iba, bueno, más o menos, en el sentido de que Cara implicaba el haber recibido la enseñanza por parte del Señor, o sea, Sí, la revelación, y entonces tú se lo regresas como a la adoración, pero sí, lo compartes con otra persona, o sea, es donde tú la bautizas o la discipulas, etcétera, sí, pero como dices, no nada más quedarnos en transmitirle Homer, o sea, cosas, sí, sino darle ese sentido profundo, bueno, esa enseñanza o instrucción profunda que nos revela el Padre cuando nos enseña que un solo atributo es invocar todo su nombre, ¿no? claro, No solamente uno en específico, sino involucra todo su nombre, ¿no? Al mencionar uno está en la plenitud, ¿no? así es, sí, Ok, para que no se quede como letra, sino que sea espíritu y vida. Y entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de la revelación que hace un día a otro día, esas palabras que le dice, para nosotros son inentendibles, son inaudibles, pero ahí está. También dice que los árboles, ¿no? Dice que dan palmadas entre ellos, dan palmadas, y con sus palmas, pues los árboles no tienen manos, con sus palmas están alabando y están diciendo. Entonces la naturaleza, sin tener boca, está diciendo palabras, pero para nosotros no son entendibles. Estas letras que están aquí, para muchos no son entendibles. Ahí están, sí, pero entonces viene Cará y Cará desentraña ese sentido profundo porque es revelación. No se trata de que yo vaya y estudie y entonces ya me sé las letras y entonces las digo todas las letras y me sé todos los atributos de Dios. No, porque no va a funcionar así. Eso sería cábala, eso sería ocultismo. Y entonces estoy tratando de usar las letras del nombre de Dios que nunca voy a poder hacerlo para mi beneficio. Y ustedes vean cómo muchas personas, ¿verdad? No necesariamente son religiosos, pero muchas personas tratan precisamente de hacer uso del nombre de Dios y nos enseñan que si tú dices un nombre y un atributo, ellos le llaman nombres. Solamente hay uno. Recuerden que la Biblia dice es un solo nombre porque es un solo Elohim. No hay otro. Nada más hay uno. Y entonces todo lo demás que conocemos acerca de Dios son atributos, pero su nombre es uno. Eso es lo que significa, ¿se acuerdan? Elohim. Elohim es Elohim de todos los Elohim, Señor de señores y además Rey de reyes. ¿Qué quiere decir esto? Hay una pluralidad de atributos, pero el nombre sigue siendo uno. Infinidad de atributos, pero el nombre sigue siendo uno. Y eso es por revelación. Cuando el Señor llega a nosotros, nos tiñe, nos pinta con su sangre, nos viste de Él, nos da su espíritu. ¿Se acuerdan que dice en Ezequiel 36? Voy a quitarles ese corazón de piedra, voy a ponerles un corazón de carne, voy a darles espíritu nuevo y además voy a poner mi espíritu dentro de ustedes.
El espíritu es su sangre. La sangre es el pacto. Esa sangre es cada palabra, pero viva. La sangre es vida, acuérdense, la sangre es vida. Por eso su sangre no es sangre muerta, es sangre viva. Y la palabra viva, así se le dice a la Biblia, palabra viva, tiene vida, porque es Él hablando, es su espíritu hablando. No se trata de un libro que podemos hojear o que podemos consultar como si fuera un libro de cocina o un libro de recetas de medicina. No, es la palabra de Dios. ¿Sale? ¿Quién más levantó su manita? Ah, Soy yo Claudia. otra vez, soy Sí, yo otra vez. sí. Es que hace un rato que veía el atributo que nos compartiste Ujú, de luz perpetua, digo, creo que fue la semana pasada, veíamos el de Torre Fuerte, ¿no? O sí, mencionamos el de Torre Fuerte y, yo dije, ah, sí, pues el Señor es la Torre Fuerte y hay una alabanza que así se llama y me gustó y etcétera, ¿no? ok, Pero ahorita viendo este atributo de luz perpetua, yo me quedé y hasta ahora sí que la piel se me erizó, porque dices, ¿cómo el no conocer el nombre del Señor, cómo el no conocer sus atributos te lleva, como dice Oseas, a la muerte, ¿no? La falta de conocimiento te lleva a la muerte, te lleva al pecado, porque digo, una enseñanza que recibí de niña, pues es que la llamada Virgen María era esa torre fuerte o esa torre de marfil y la luz perpetua, ¿no? Entonces sí, me quedé impactada, ¿no? O sea, dije, qué barbaridad, o sea, todo por no conocer, cuántas veces pues haces vano en nombre del Señor y le permites a otra persona, cosa, etcétera, ser llamado con su nombre, ¿no? claro, Entonces, es pues maravilloso lo que hace el Señor, pero a la vez, pues sí ¿cómo se dice? Te redarguye, te para en seco, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, sí, pero sí, sí, sí sí, fue fuerte. claro, claro, porque nos enseñan cosas. Volvemos a lo mismo de ese querer, ¿no? O sea, nos enseñan cosas bonitas que suenan bonito para que suene bonito y entonces andamos poniéndole el nombre de Dios a otras cosas y me van a decir, pues no que aquí se empezó a invocar el nombre de Dios sobre las personas. Sí, se invoca el nombre de Dios sobre las personas para que lo conozcan y lo reconozcan como el único Dios verdadero. No invoco el nombre de Dios sobre ustedes para que ustedes sean Dios y lo sustituyan. Eso no, pero es lo que nos enseñan algunas religiones. Tú pon el nombre a tu hijo, ponle el nombre de Jesús para que, espérame tantito, pero él no es Jesús, Yeshua, el único Dios verdadero. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces se usurpa el nombre, estamos blasfemando el nombre, porque tratamos de acoplarlo o tratamos de adecuarlo a nuestro vientre, a nuestras necesidades, a lo que nos enseñaron en una religión, pero eso no dice la Biblia. ¿Sale? Ok, qué bueno que la palabra nos vaya redarguyendo, ¿no? Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Cuatro puntos fundamentales. No solamente nos enseñan, no solamente hay una instrucción profunda, sino que redarguye de pecado, o sea, nos dice, está mal lo que estabas haciendo, ya no lo hagas. Ese es el arrepentimiento. Lo hacíamos por ignorancia, porque no conocíamos, no sabíamos. Como nos decías ahorita, Oseas 4:6, mi pueblo se muere porque no me conoce. La muerte espiritual es eso, desconocimiento del Dios verdadero. Pero Jesús, ¿qué dijo en Juan 17:3? He venido a darles vida eterna y la vida eterna consiste en que conozcan al único Dios verdadero. ¿Sale? Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta en relación a esto? Ok.
Vamos ahora, entonces, ya esclareciendo esto, ¿sí? Vamos a seguir recordando esto de Cará, que es invocar el nombre, que no se nos olvide, ¿sí? Y vamos a Juan 4:25. Sigue apareciendo ahí Yeshua Nun, la plenitud del nombre, todo lo que el nombre es. ¿Por qué les digo esto? Miren, fíjense lo que dice Juan 4:25. Es cuando está con la samaritana. Entonces nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Está platicando con ella, etcétera, y la mujer le dice, sé que viene el Mesías. Cuando nuestro Señor Jesús le explica lo que es la adoración y que está buscando, ¿se acuerdan? Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces la samaritana le dice, ok, Señor, sé que viene el Mesías llamado Cristo. Y ahora, fíjense en esto, tanto en griego como en hebreo, hace una distinción, o déjenme decirlo así, escribe Mesías y escribe Cristo. A veces nos dicen, está mal decirle a Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque es el Mesías. Cristo es en griego, pero Mesías es en hebreo. Bueno, pues aquí en Juan 4:25 dice Mesías, el llamado Cristo. Y entonces es el Meshiach y el Cristón o Cristos. Lo puse aquí al final, si se dan cuenta, es Hamashiach, o sea, el Mesías está en hebreo, pero también en hebreo está Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, no está mal que le digamos Cristo. La palabra lo menciona como Cristo y no solamente en griego, también está en hebreo. Y distingue el término o el atributo Mesías en hebreo y Mesías o Cristo en griego. Es exactamente el mismo, es el mismo. No son dos atributos diferentes, es el mismo. Ahora, fíjense lo que le dice la samaritana. Viene el Mesías, que es el llamado Cristo. Ya vimos en los discipulados anteriores, las semanas pasadas, vimos que Cristo, Romanos 9:5, dice la palabra, el cual es Dios. Entonces, Cristo es Dios encarnado, Cristo es el Padre encarnado, es el Yahvé que aparece en el Antiguo Testamento, es el mismo, no hay otro, porque Dios es uno. Vimos también Efesios, hay un Señor, hay un Padre, hay un bautismo, hay un evangelio, hay una fe, ¿se acuerdan? Hay una esperanza. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo Señor, no hay otro. Entonces nos va quedando claro que este Cristo es el Mesías. Ahora, vean lo que dice. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas, o sea, nos va a decir la verdad de todo. ¿Por qué? Piensen en esto. ¿Por qué cuando venga el Cristo nos va a enseñar todo? ¿Todo qué? ¿Todo acerca de qué? El misterio revelado es Cristo o el Mesías, o sea, el nombre. Juan 17:6, acuérdense, dice, manifesté el nombre. Y en el versículo 4 de Juan 17 dice, terminé la obra. O sea, todo a lo que vino Jesús, ese dar a conocer al único Dios verdadero, Juan 17:3, el único Dios verdadero, en eso consiste la vida eterna. Juan 17:4, la obra está terminada. Juan 17:6, manifesté el nombre. Todo lo que manifiesta Jesús a través de su vida, no solo de su obra, su vida es el nombre. Por eso, dicen Filipenses, tiene el nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué es lo que dice Isaías? Es lo mismo.
ante Yahvé se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que solamente Él es Dios, Él es Elohim, Él es el Señor. Es lo mismo. Y vean lo que dice Jesús en el 26, nuestro Señor. Jesús le dice, fíjense, yo soy el que habla contigo. O sea, el que es, el que era y el que será, ese soy yo. ¿Qué es lo que se va a revelar? Que el Mesías es, el que era y el que será, comúnmente conocido como yo soy, que es como se traduce generalmente el tetragramatón, Yahvé, cómo se traduce generalmente, yo soy el que soy. Pero recuerden que es una mala traducción, es, el que era y el que será. Es lo más correcto, lo más adecuado. Pero coloquialmente, bueno, así se conoce, ¿no? Yo soy, aunque es incorrecto. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Por qué pusimos este versículo aquí, Juan 4:25 y Juan 4:26? Estamos hablando de Nun, estamos hablando del nombre, estamos hablando de la plenitud, lo que se describe desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el nombre del Mesías. Y el nombre del Mesías es Yeshua, Jesús. Pero ese Mesías o ese Cristo es Yahvé, es Dios encarnado, es el gran yo soy, como se le conoce, o es, el que era, el que será. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, ahora, HaMashiach, el Mesías, el y luego Mashiach, el Mesías. ¿Ok? Tenemos aquí diversos atributos o diversas letras, acuérdense que son cualidades, virtudes o atributos, ¿verdad? Que nos van a describir quién es el Mesías. Fíjense, la primera es Hey, aquí lo estamos poniendo, está en hebreo y acá a la derecha lo estamos poniendo en español. Hey, la primera, el adorador, ¿se acuerdan? Adorador en espíritu y en verdad. Hey, es un varón que es nuestro Señor Yeshua, no está de pie, sino está hincado en señal de postración o adoración, con sus manos levantadas, sus manos en alto, no para pedir, sino para adorar. Hey, el adorador, o la adoración misma. Ese es Hey, el que dice y hace. No solamente, acuérdense, mencionar palabras, no, Hará, el que invoca, el que enseña, el que canta, el que adora con el nombre, el que instruye profundamente con el nombre. Ese es Hei. Luego sigue Mem. ¿Qué significa Mem? ¿Se acuerdan? Es un océano de conocimiento del nombre. ¿Se acuerdan que hemos visto o hemos explicado? Si nosotros vamos al mar, decimos, estoy viendo el mar. No, no estás viendo el mar. Estás viendo la superficie del mar. Porque para ver el mar, tendrías que introducirte, teñirte, sumergirte en el mar y puedes nadar a lo mejor sin visor y sin tanque de oxígeno. No sé, a lo mejor te puedes sumergir 5, 10 metros hasta ahí, pero no estás viendo el mar. Para ver el mar tienes que sumergirte más y más y más y más y más. Ese es Mem, un océano de conocimiento del nombre. Mis hermanos, nosotros conocemos apenas lo que está encimita, conocemos la superficie y andamos diciendo que ya conocemos el nombre de Dios. No, pero ya conocemos como 10,000 atributos, no conocemos nada, no conocemos nada.
¿Estamos comprendiendo? Porque el nombre de Dios es eterno. Es un océano inmenso, es una fuente inagotable de atributos de su nombre. Luego, seguimos con el tercer atributo o tercera letra, que sería Shin. Shin, su cara, su gloria, su fuego. ¿Estamos comprendiendo? ¿Va a haber prueba? Claro que sí. ¿Va a haber un cambio? Claro que sí. Es el espíritu que brilla, es su rostro brillando. ¿Estamos comprendiendo esto? Luego viene Yod, Yod, el que es. Yod, el ser, el que es, el que era y el que será. Yod, la sabiduría completa de su nombre. Yod, el que es, el ser por excelencia. Ese es Yod. Y luego Chet. Chet, ¿se acuerdan que este atributo es vida eterna? Él es la vida eterna, pero además de ser la vida eterna, es espíritu vivificante. Y entonces no solamente es el que es vida, sino además me vivifica. Y entonces entendemos, nuestro Señor Jesús no solamente es mi Salvador, es la salvación. No es el redentor solamente, es la redención. No solamente me ama, es el amor. No solamente me encamina, es el camino. No solamente me dice verdades, Él es la verdad. ¿Estamos comprendiendo esto? Eso es Chet. Chet, vida eterna, pero además espíritu vivificante. Esto es lo que significa Mashiach. ¿Se dan cuenta? Ahora unan Hei, Mem, Shin, Yod, Chet. Y entonces tenemos el adorador que nos enseña toda la plenitud de su nombre o la inmensidad de su nombre, ¿verdad? Que está en su cara, en su rostro de él, en su faz, y esa Yod que nos dice que Él es el gran ser, el que es o el que existe por sí mismo, que Él es Yahvé, el único Dios verdadero, etcétera, etcétera. Y entonces nos va a vivificar cuando Él pone su nombre sobre nosotros. Porque la bendición es que nos vivifica. ¿Y en qué consiste la vida? Conocerlo. No me vivifica para que me vaya bien. No me vivifica para que yo me vaya al cielo con mi aureolita, mis alitas de angelito y mi arpa, mis guarachitos dorados y me vaya muy bien y entonces pueda jugar fútbol allá arriba en el cielo y pueda ver a mis familiares que ya murieron. No, estamos comprendiendo. ¿Me vivifica para qué? Para que pueda conocerlo y lo pueda dar a conocer a otros. Esa es la adoración. Cuando yo te doy a conocer uno de los atributos del nombre de nuestro Señor, estamos adorando. Yo estoy adorándolo cuando te lo doy a conocer y tú cuando lo estás conociendo y lo das a conocer a otro, también estás adorando. Y entonces ahí está cara. ¿Ya se dieron cuenta? Él pone su atributo en nosotros y nosotros se lo reflejamos. No porque seamos listos y entendamos, es revelación. No le voy a decir lo que yo entiendo, eso no, es cara. Cara que es, él me enseña, me revela un atributo y yo se lo canto. Y él me dice, por ejemplo, yo soy Yeshua Nun, y entonces yo le canto y le digo, Señor, tú eres Yeshua Nun, te adoro y te glorifico. Y entonces le enseño a otro y le digo, mira, el Señor Jesús, Yeshua, es Yeshua Nun. Y esta persona se lo dice a otro y a otro y a otro y a otro. Eso es adoración. ¿Estamos comprendiendo? Ahora vamos con Cristo. Fíjense, es Yeshua Kaf. Kaf, acuérdense que es su mano protectora, su mano bendiciendo, su mano puesta sobre nosotros en señal de protección, de cuidado.
en señal de paternidad, es patria potestad. Él es nuestro Padre. Kaf está poniendo su mano sobre mi cabeza, diciéndome, tú eres mío, me perteneces. Pero vean inmediatamente cuál sigue. Resh, la cabeza es Él, el Señor es Él, el jefe es Él, el que tiene la majestad es Él, el rey es Él, Resh, cabeza de majestad, de rey, de señorío. Es el Cristo, es el rey del universo. Y otra vez viene Yod, ¿ya se fijaron? El que es, el que me enseña su sabiduría, el que me da de Él. Y luego vean qué sigue, Samej. Samej, ¿se acuerdan? Que es el círculo eterno de conocimiento de su nombre que me va a dar uno y otro y otro y otro y otro y otro, pero ¿se acuerdan que habíamos hecho esta distinción? Un círculo no tiene principio ni fin, es infinito y es eterno, porque Samej nos va a dar revelación no solamente ahorita que estamos vivos, sino por toda la eternidad. Si el Señor permite que estemos en su presencia, nos va a seguir revelando más y más y más atributos. ¿Para qué? Para que nosotros lo veamos, lo reflejemos y se los contemos a Él y a otros. ¿Estamos comprendiendo? TED, mis hermanos. ¿Se acuerdan que TED es el conocimiento que está oculto? Este conocimiento está oculto, mis hermanos. No es para todos, por eso es por revelación. No quiere decir que esto sea ocultismo, no. Está oculto para aquellos que no son sus hijos. Está oculto para aquellos que quieren servirse de su nombre. ¿Se acuerdan cuando saca a su pueblo de Egipto, los lleva por el desierto y al mismo tiempo era una nube que proyectaba sombra y obscuridad para el pueblo egipcio, pero al mismo tiempo proyectaba luz y claridad para el pueblo judío, para el pueblo hebreo? ¿Cómo puede ser posible eso? Que una sola nube, no eran dos, era una sola nube, alguien la vea obscura en tinieblas y otro la vea claramente alumbrando su camino. Es revelación. Los que quieren llegar a conocer su nombre para servirse de su nombre, ven obscuridad, ven lo oculto. Es decir, no ven nada. Ellos piensan que están viendo. Cuando el Señor revela, entonces vemos su luz, vemos su rostro, con el único objetivo de honrarlo y de glorificarlo. Por eso, la siguiente letra o el siguiente atributo es Bab. ¿Se acuerdan que Bab es la unión? Bab es Yahvé que se encarnó. Bab es ese Dios trascendente, incomprensible, pero que se encarna en la persona de Jesús, Yeshua, pone su morada entre nosotros, podemos verlo y entonces nos une, nos tiñe, nos adopta como hijos. Nos hace esa transfusión de su sangre para que tengamos ahora su sangre y seamos sangre de su sangre, seamos sus hijos. Y vean cómo cierra otra vez Cristo, Samej, porque este conocimiento del nombre, mis hermanos, es infinito. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando en una palabra una letra se repite dos veces, quiere decir que esto es una multiplicación exponencial hasta el infinito? Y si Samej significa infinito, imagínense Samej y Samej. Entonces esto es el infinito del infinito y esto es una locura porque esto es la eternidad. No alcanzamos a comprender lo que está diciendo aquí.
quién es el Cristo, quién es el Mesías. TED, aquí les puse TED como número simbólico, ¿verdad? Que le pertenece a TED, que es el conocimiento oculto, simboliza el nuevo nacimiento también. ¿Por qué? Porque el bebé está oculto en la matriz de la mamá, está oculto durante 9 meses. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces permanece oculto, pero cuando nace a la vida, entonces lo podemos ver. Por eso hay revelación. Es una vida oculta que estaba oculta. Sí, es una vida oculta que estaba ahí en tinieblas. Sí, porque en el vientre no había luz propiamente. ¿Qué es lo que había? Hay obscuridad, hay calidez, hay alimento, etcétera. Pero ahí está protegido, oculto, y después viene a la vida, nace, está esperando manifestarse. El bebé no se va a quedar en el vientre toda su vida. El bebé está ahí y una vez que se forma, entonces nace o viene a la vida. Ese es el conocimiento que nos da nuestro Señor. Nos da ese conocimiento para que tengamos vida. ¿Estamos comprendiendo qué significa Mesías y qué significa Cristo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, entonces, regresando a esta cita de Juan 4, 25 y 26, estamos comprendiendo qué es lo que le dice Jesús a la samaritana. La samaritana le dice, cuando venga el Mesías, que es el Cristo, Él nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dice, ya estoy aquí, te voy a declarar quién soy yo. Y sabemos lo que pasa después con la samaritana, ¿verdad? Que se va y empieza a predicar, o sea, cará, empieza a invocar el nombre y mucha gente empieza a creer por lo que les dijo, les platicó, les instruyó la samaritana en una sola noche, en una sola tarde. No se pasó en un discipulado 20 años con Jesús ahí. Una sola ocasión estuvo con él y Jesús le enseñó y lo que le enseñó, eso fue inmediatamente y empezó a enseñárselo a sus vecinos, a su familia. ¿Estamos comprendiendo? Y luego dice que la gente decía, ya no queremos solamente que nos digas tú, ahora queremos tener una relación con él, queremos verlo, queremos ir y que nos enseñe directamente él. Mis hermanos, estamos aquí discipulándonos, sí, estamos aprendiendo, pero tienes que ir todos los días a los pies del Señor para que Él te enseñe directamente. No te conformes con lo que te dan los demás. Esta relación es diario. Diario es buscar uno de sus atributos. Por eso diariamente compartimos uno de sus atributos, por lo menos uno de sus atributos. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok. Bueno, pues espero que haya sido claro esto, mis hermanos. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles y recuerden, el domingo nos vamos a ver temprano, más temprano, para ver lo de los devocionales que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Y en el servicio a las 10, ¿vale? Sabrina, ¿nos quieres comentar algo? Sí, nada más comentar que igual y a lo mejor al principio se nos haga un poquito confuso toda esta parte de escuchar de nun, de yo, de las letras en hebreo, que bueno, vemos que son finalmente testigos, dan testimonio de quién es el Señor. Pero aunque se nos haga un poco complicado al principio, quizás si nos centramos en que cada una de ellas se refieren a precisamente a bueno, nos dan testimonio de quién es el Señor, vamos a ir viendo que es el protector, digo lo que hemos estado reafirmando, ¿no?
que Él es no sé, la soberanía, la justicia, la salvación, etcétera, etcétera, pues Claro, quizás de esa manera eh, pueden ayudar más bien a clarificar y sin estresarnos de exactamente, sin que tengamos que saber como totalmente uy, el significado de cada una de las letras, ¿no? Sino que más bien nos van a llevar a ver quién es Él, ¿no? Para que claro, no nos cause estrés, digamos, al claro. principio de Bien, que lo estemos conociendo, ¿no? claro. No pasa Bien, nada, poco a poco. gracias ahí por aclararlo y recordarlo. Sí, recordemos, no estamos aprendiendo hebreo ni estamos aprendiendo griego. Estamos aprendiendo atributos del nombre de nuestro Señor. No sabemos hablar hebreo, no sabemos hablar griego, no sabemos gramática ni hebrea, ni sabemos gramática griega, solamente conocemos sus atributos por gracia. Y cada atributo, cada letra, ¿verdad? Que no son letras, sino espíritu y vida, son eso precisamente, espíritu que nos vivifica, espíritu que nos enseña, espíritu que testifica, son testigos, son testigos. Es Él diciéndonos, mira, yo soy Nun, yo soy Hei, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy Elohim, yo soy Adonai, yo soy el camino, yo soy la salvación, etcétera, 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 etcétera. Ese es nuestro Señor Yeshua. ¿Sale? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo me atrevo a compararlo con las matemáticas sin ser una comparación exacta, ¿no? Pero las matemáticas tienes que practicarlas, machetearle, ¿no? Estudiarle para poder entenderlas. Y hay veces que pues piensas que las matemáticas son inservibles, ¿no? Aunque Claro. bueno, en la vida diaria las ocupamos, pero en cambio el conocimiento del Señor pues es espíritu y vida, como dice su palabra. Entonces la retribución, la recompensa pues es conocer a aquel que es la bendición, ¿no? Ok, Así que la gloria sea para su nombre y pues no hay que desesperarnos, más bien hay que pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en él. claro. Hay que ocuparnos, ¿no? En conocerlo. Bien. Ok, muy bien. Sí, ok, muy bien. Bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús Yeshua y nos estamos viendo. ¿Sale? Un abrazo, bendiciones. Amén, bendiciones. Igualmente.